Hola, hola, bienvenidos. El día de hoy mis compañeras y yo les vamos a explicar todos los conceptos relacionados a la interpretación, el periodismo interpretativo, el reportaje interpretativo y muchas otras cosas curiosas que van a querer conocer. Pero vamos a empezar con lo vital. Para poder entender todo esto vamos a hablar de qué es la interpretación. Esto consiste en buscar un sentido a los hechos noticiosos que llegan de forma aislada. Es decir, está el suceso que está en el centro, pero resulta que a mano derecha sucede algo que se relaciona a esto, resulta que a mano izquierda hay un pasado que se relaciona a esto, hay involucrados, hay sucesos, hay contexto. La interpretación lo que hace es unir todo esto para poder crear un panorama completo y darle sentido, profundidad y mucha más información, mucho más contenido a ese hecho noticioso. Pero ahora vamos a escuchar dos conceptos de dos distintos autores. Para Abraham Santibáñez, interpretar desde el punto de vista periodístico consiste en buscar el sentido a los hechos noticiosos que llegan en forma aislada, situarlos en un contexto, darles un sentido y entregárselos al lector no especializado. Para Michel Charny, él entiende por interpretación el material subyacente o circunstancial en el suceso que origina la noticia y lo presenta de forma objetiva y solo con el propósito de ayudar al público a situar el acontecimiento en el contexto, en el debido contexto. Ahora vamos entonces a aclarar un poquito más en qué se diferencia el género periodístico interpretativo de los demás. El género informativo, en primer lugar, le dice al lector qué ocurrió, mientras que el género interpretativo le explica fundamentalmente por qué ocurrió. Ahora, el género de opinión valora el hecho, lo enjuicia y entrega argumentos al lector o al televidente, al público en general, para tratar de convencerle de su idea. El género interpretativo busca informar convenientemente. Lo que hace es dar el contexto y da el análisis para que el lector forme su propia opinión. Lo que busca no es convencer, lo que busca es informar de una manera completa y dar un análisis para que el lector tenga su propio criterio, tenga su propia opinión. Muy bien, ahora vamos al origen del periodismo interpretativo. Es bastante simple de entender que en un momento de la historia en el que solamente el periodista se limitaba a informar, surgió esa necesidad y esa vocación del periodista de dar un panorama completo, de no solamente entregar la información, entregar la noticia, sino también invitar al análisis y a la crítica por parte del lector, sin dejar de lado claramente la veracidad y la objetividad en su trabajo. Años atrás, diferentes sucesos históricos impulsaron aún más el posicionamiento del periodismo interpretativo, como lo fue la Revolución Rusa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos tan bruscos para la humanidad, el lector, el público en general, necesitaba más que una simple información. Entonces esto llevó a que el periodismo informativo fuese evolucionando y la prensa escrita aprovechó esta oportunidad porque también tiene una necesidad competitiva entre el periodismo radiofónico y el televisivo. Durante todos estos hechos históricos, el ciudadano demandaba más que simplemente conocer lo que estaba sucediendo en ese preciso momento. El ciudadano quería profundidad, quería contexto, quería saber por qué eso estaba sucediendo, qué escenarios anteriores fueron los que desencadenaron eso que estaba viviendo, qué podría suceder a futuro, quiénes estaban involucrados, el por qué, el para qué de todo. El ciudadano quería un panorama completo. Y los medios dominantes de ese momento, como la radio y la televisión, no se lo daban al 100%. Entonces, esta oportunidad la aprovechó la prensa escrita y es cuando toma impulso el periodismo interpretativo. Buenos días, soy Carilu Esencial y en esta oportunidad les estaré explicando las fases del periodismo interpretativo. Cuenta con 4 fases, las cuales serán explicadas próximamente. Para continuar, conoceremos los elementos del reportaje y como tal su definición, cosa lo cual es muy importante para poder entender todo el tema que estamos explicando. Para terminar, les contaré sobre los tipos de reportajes, los cuales son clasificados según su criterio. Sin más, este tema es muy interesante, así que comencemos.
Comencemos explicando qué es el periodismo interpretativo. El autor del libro Periodismo Interpretativo, John del Río, nos define como género que puede satisfacer todas las exigencias del lector contemporáneo y permite al reportero captar con profundidad esa realidad. Llega a la esencia de los hechos y los acontecimientos en síntesis, responde el por qué y para qué. Ahora bien, ¿pero de qué forma logramos crear reportajes interpretativos, que es donde logramos desarrollar concretamente y profundizar en los hechos a redactar? En pantalla tendrán ejemplos de un reportaje publicado por ProDaVinci que trata sobre el abuso a menores de edad por parte del clero. Ahora bien, comenzamos con la primera fase del periodismo interpretativo, que es la investigación. Aquí comenzamos a adentrarnos perceptiblemente en los hechos. Es importante recolectar la mayor información posible sin hacer distinción de la proveniencia de la información y las fuentes a consultar. Es importante poseer un rigor crítico para valorizar la información y las fuentes y usar técnicas y procedimientos tanto cualitativamente como cuantitativamente que nos garantizará el máximo una alta probabilidad de certeza. La segunda fase de este procedimiento es el contexto de los datos. Todo hecho noticioso cuenta con una historia, un proceder. Ningún hecho es aislado. Cuenta con explicaciones ocultas aún no conocidas, y es importante revelar el contexto social mayor que éste posee y genere consecuencias futuras a la ciudadanía. Al igual que el anterior punto, el rigor crítico y la selección de las fuentes son importantes. El análisis es el tercer paso de la creación de la interpretación. Aquí nos topamos con generar teorías, hipótesis, silogismos, recrear comparación externa al periodista y llegar a una conclusión. Tengamos en cuenta que los datos son considerados variables independientes y con la conclusión una variable dependiente. El cuarto paso y último, que es el relato. El periodista escoge la narrativa más adecuada para el tema, pero siempre haciendo un uso de un lenguaje simple y entretenido para el lector, haciendo uso de recursos literarios sin caer en la literatura. Puede hacer uso del orden y jerarquización de datos más oportunas que el autor considere. Además de citar fuentes y haciendo uso del lenguaje coloquial, puede conseguir mayor expresión de la audiencia. El reportaje es un artículo extenso de investigación en el cual se ofrece al lector no solo el hecho noticioso, sino los antecedentes del mismo, datos de importancia, detalles, fases, consecuencias, personas involucradas en los hechos, fotografías, análisis, con la finalidad de ofrecer al lector una visión amplia sobre el tema trabajado. Pero citando a un importante autor como lo es Gonzalo Martín Vivaldi, periodista y profesor, autor de varias obras, nos define el reportaje informativo, que se estructura de la siguiente manera. El informador ha de someterse aquí al imperativo periodístico de la pirámide invertida, que consiste en esencia de narrar siguiendo un orden descendiente de mayor a menor interés, procurando llevar al principio de su relato lo más relevante del mismo. Como lo define Vivaldi de la siguiente manera: el reportaje profundo es el que cuenta no solamente lo que pasa, sino lo que pasa por dentro de lo que acontece. Tipos de reportaje. Para este punto quisiera citar al autor Albert Chillon, que nos dice que la diferencia de los reportajes es en base a su criterio. El criterio temático permite reconocer reportajes judiciales, de sucesos, de viajes, biográficos, autobiográficos, de sociedad, de costumbres, de interés humanos o historia, si se tienen en cuenta las funciones que ejercen y las modalidades de tratamiento de la información. Puede distinguirse entre reportajes informativos, reportajes interpretativos, de investigación, de precisión, de saturación, de encuestas, si es de pronósticos y servicios. Si se considera el formato, serían reportajes breves, grandes reportajes, reportajes seriados, informes, dossiers, etc. Si la
características estéticas y formales serían reportajes narrativos, explicativos, descriptivos, de citas, así como modalidades híbridas tales como el reportaje diario, la crónica, el reportaje cinematográfico, el reportaje epistolar, el teatro reportaje, el feature, el reportaje novelado y la novela reportaje. Por último, y para cerrar, atendiendo los canales de difusión, sería el reportaje televisivo, radiofónico e impreso. También el libro reportaje y los videos reportajes. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado de esta parte. Hola, en esta oportunidad hablaremos del reportaje interpretativo y sus valores. Primero, debemos saber que el principal objetivo del reportaje es informar, es dar a conocer mediante una serie de datos cualquier hecho que despierte interés en la sociedad. Por su parte, el reportaje interpretativo requiere de habilidades e imaginación periodística para llevar a cabo de forma explícita y profunda una investigación a la sociedad. El reportaje interpretativo surgió en plena época de guerras, porque era necesario para el hombre que se creara un periodismo amplio de lo que estaba aconteciendo. De modo que un reportaje interpretativo debe aclarar todas las dudas e inquietudes que presentan los lectores al momento de leer las noticias y responder claramente a preguntas como ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Para qué pasó? ¿Y qué podría pasar de ahora en adelante? Es significativo para la sociedad que los periodistas sean veraces y tengan credibilidad en sus investigaciones, así podrán sentirse seguros de obtener una información real. Para Odicio Espinosa, el reportaje es el texto interpretativo por excelencia, porque permite desarrollar a fondo la noticia con causas, pormenores e ilustraciones didácticas. El reportaje interpretativo ofrece a los lectores una serie de características y valores necesarios para nutrirse de información, como antecedentes, fuentes documentales, fuentes humanas de calidad, análisis e interpretaciones que dan lugar a los hechos, objetividad, estructuración ordenada, extensa y de complejidad, interés social, pero sobre todo, permiten que el lector construya su propia opinión. Dan lugar a la contextualización para poder vincular hechos actuales con otros que se producen simultáneamente. Por otra parte, el reportaje interpretativo prevalecerá a través del tiempo, por adaptarse a la era digital y por ser un periodismo verídico en el tiempo. Para finalizar, es importante discernir que el periodismo de profundidad o de investigación, por ende, debe ser investigativo, mientras que, según algunos autores, el periodismo de interpretación es una modalidad del periodismo de investigación. Esto es todo por el día de hoy. Les habló Caroline Valderrama.